Alberto Hernández Unzón es el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Obtuvo el título como ingeniero geofísico en el Instituto Politécnico Nacional en 1989 y realizó la especialidad de meteorólogo previsor aeronáutico, esto de 1988 a 1990 en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha cursado diplomados en verificación de pronósticos numéricos del tiempo, predicción y aviso de huracanes, variabilidad climática y el fenómeno del Niño, entre otros. Fue profesor de geofísica y meteorología en el área de ciencias de la Tierra del IPN entre 1989 y 1990 y ejecutivo técnico en riesgos catastróficos en una compañía de seguros. En julio de 1989 ingresó al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua como meteorólogo, donde ha sido jefe de proyectos de fenómenos extremos, subgerente de pronóstico meteorológico y gerente de meteorología y climatología. Actualmente es coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Alberto Hernández Unzón, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Alberto, ¿cómo es que alguien se interesa por el tema del pronóstico del tiempo, de la meteorología? ¿Cómo empezaste con esto? Es un placer regresar aquí al Instituto Politécnico Nacional, mi casa, un politécnico orgullosamente. Precisamente desde ahí, desde el Politécnico, en lo que es primero el CECIT Wilfrido Massieu, y después en la ESIA, Ciencias de la Tierra. En la ESIA tuve la oportunidad de ser profesor de asignatura en geofísica y también en meteorología. Me fue apasionando el mundo de la meteorología. Hay poca gente que se esté realmente interesando en esto. Geofísica abarca todas estas ciencias. Geofísica puede ver desde sismos, volcanes, desastres naturales, pero sobre todo la meteorología, es lo que más me gustó. Las nubes, la naturaleza, cómo se desarrollan estos sistemas de tormenta y cómo afectan a la población. No solo los huracanes, ¿no? Las tempestades, los tornados, las granizadas. Esto para alguien en su inicio, hoy tenemos formas muy modernas, muy desarrollo tecnológico muy avanzado. Cuando tú estudiabas, entiendo que, pues, no hace mucho, no te voy a calcular la edad, pero ha habido cambios importantes en lo que es en los mecanismos para predecir el tiempo. Exactamente, desde prácticamente que dejé la carrera en el 88, 89, precisamente con el huracán Gilbert del 88 que afectó intensamente a la zona de Cancún, de Monterrey. A la siguiente temporada, 89, es cuando ingreso al Servicio Meteorológico Nacional. Por supuesto, no había los equipos de cómputo, la modelación numérica tan avanzados como el día de hoy. Cuando llego al Servicio Meteorológico Nacional, yo creo era de las primeras personas que conocía las computadoras y las usaba a todo lo que se podía en esa época. Me acuerdo muy bien porque el primer huracán con el que debuté, que fue Cosme en Acapulco 89, en junio del 89, se hacían todavía a mano. O sea, a mano, literalmente nos dijeron, aquí hay una máquina de escribir, recortan la imagen de satélite que era en color sepia y la pegan en el aviso, como puedan, les sacan 10 copias, pero eran copias de carbón, y la transmiten en EFAX, que era un aparato que quemaba las hojas. Quiere decir, o sea, que en estos 28 años, 28 temporadas que ya llevo, avanzó muy infinito, hacia el infinito, porque en ese entonces había computadoras, que recibían las imágenes de satélite en baja resolución. Se veía, digamos, en 8 kilómetros un píxel. Y ahora podemos ver imágenes de 250 metros de resolución y en un rapid scan, o sea, en un barrido rápido de cada minuto. Y los modelos de pronósticos numéricos en el 89-90 no existían y ahora prácticamente toda la gente en Internet puede ver todos los modelos numéricos que hay en el mundo. Dime algo, cuando uno se mete en el trabajo de meteorología, ¿qué es lo que uno tiene que conocer? ¿Es un asunto meramente de tiempos? ¿Es un problema de matemáticas? ¿Es un asunto, digamos, de cálculo? ¿Qué es lo que un meteorólogo tiene que saber? Muy interesante la pregunta, ¿no? Porque
En principio le tiene uno que gustar, ¿no? Yo todos los jóvenes que van llegando ahora al meteorológico, les veo primero, la primera pregunta es si te gusta, te apasiona la meteorología. No solo es ver la computadora, ¿no? O sea, actualmente todo el mundo puede ver por aplicaciones, por diversas páginas, qué pronóstico del tiempo hay, pero deben de tener primero la sensibilidad de ir observando la nubosidad. O sea, la observación sensorial es muy importante, ¿no? Cómo van desarrollándose a lo largo del día las diversas señales que da el estado del tiempo, desde la iluminación, cómo sale el sol, cómo viene el comportamiento de la nubosidad antes de las evoluciones de tormenta. Por ejemplo, estos días aquí en Ciudad de México han sido muy interesantes porque el amanecer es rojizo y entonces es rojo amanecer, tormenta al atardecer. Todos estos refranes son muy importantes, el ver las señales de los insectos, las señales de las coloraciones que da el sol, por ejemplo, si tenemos arcoíris, si tenemos diversas señales de halos durante la noche, nos dicen cómo va a ser en las horas siguientes el comportamiento del cielo. Esto ha venido, este tema de la exactitud en el pronóstico del tiempo se ha venido afinando, porque antes decían no le atinan a nada. Sí, cada vez se afina más, hay mejores modelos numéricos, pero para esto necesitamos también tener instrumentos muy certeros, ¿no? O sea, instrumentos en superficie que representen realmente lo que está dando el modelo numérico. Es decir, necesitamos sí saber muchas matemáticas, muchas físicas, físicas avanzadas para ver cómo es la escala pequeña, o sea, iba a decir mesosistemas, pero a escalas de unos cuantos centímetros. Si tenemos instrumentos apropiados con una gran densidad de estaciones y sobre todo calibradas, pues nos van a dar mejores resultados. Es decir, esto es como una ciencia médica también. Es muy importante, yo le digo a los jóvenes meteorólogos que nuestro trabajo es tan importante como los médicos cirujanos. Nuestro análisis inicial, análisis clínico, por ejemplo, de la sangre, de la orina, es la toma de muestra, ¿no? Que es el radiosondeo. Es el lanzamiento del globo sonda o los aparatos, cómo miden la temperatura, el viento, la humedad. Y después ya vienen nuestras radiografías, que vienen siendo los satélites y los radares. Entonces ya tenemos varios elementos. No podemos, digamos, como todos los médicos, decir de pronto se te subió el colesterol a 250. Si en la mañana lo tienes en tal estimación, imposible. Es imposible. Entonces necesitamos día a día, nuestro paciente es diferente. Estamos platicando con Alberto Hernández Unzón aquí en Línea Directa. Alberto Hernández Unzón, el tema, por supuesto, del clima ha sido ya tema de un debate incluso político, ¿no? Los acuerdos de París, el tema del cambio climático, esta discusión en donde te aparecen incluso algunos, entre comillas, científicos que dicen que eso no existe. En tu propia experiencia, incluso en el caso mexicano, este tema de cambio climático, ¿cómo lo puedes tú identificar en términos prácticos en todos tus años de experiencia? ¿Ha habido modificaciones reales, concretas en el cambio climático en nuestro país? Sí, definitivamente. Al principio incluso yo estaba analizando la situación, no es que fuera escéptico, ¿no? Sino uno lo veía en las declaraciones, cómo iban avanzando. O sea, incluso hay una revista que es Time, en Estados Unidos, lo mismo decían en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000. El doctor William Gray de la Universidad de Colorado State, que es el pionero en el pronóstico de huracanes, siempre hacía esa semejanza. O sea, él era un escéptico porque decía que cada década, y presentaba las portadas, se decía lo mismo. Pero después, al ir documentando en México ya precisamente, en la última década, básicamente, se ha incrementado exponencialmente la evolución de los fenómenos de tiempo severo. No solo los impactos, si lo vemos cada 5 años, cada lustro,
se ha incrementado en forma importante el impacto de los ciclones tropicales. Desde los finales de los 80s, inicios de los 90s, experimentamos un descenso en el impacto de los ciclones, pero después, ya hacia los 90, sobre todo el 95, se incrementó mucho la actividad de los ciclones. Pero en los últimos 10 años hemos tenido también una evolución sobre los fenómenos y patrones de circulación que han incidido en que tenemos, por ejemplo, ciclones simultáneos, como fue Manuel e Ingrid, que hicieron efectos realmente significativos. Se había visto, sí, que se formaran dos ciclones a la vez en una cuenca oceánica, y se le llamó el efecto Fujiwara, por tener efectos de ciclones simultáneos. Pero ahora en México, y aunado a esto el realce orográfico, entonces el aporte de inestabilidad es mucho mayor. También el incremento de los tornados en México. Se han documentado desde que hay, digamos, toda la gente puede videograbar ya en sus cámaras, en sus teléfonos, y se ha incrementado también, hay que tomarlo eso en consideración, pero que en los últimos años la incidencia de tornados severos en México ha incrementado. Tuvimos un tornado en Ciudad Acuña, el tornado de Piedras Negras, el tornado de Tangancícuaro en Michoacán, el tornado de Tlatelolco del 2 de junio de hace 5 años también. En fin, hay una gran cantidad de tornados, más de 130. Esto es ocasionado, decían algunos, pues por el simple deterioro propio de las condiciones del globo terráqueo, o es parte de la acción humana que destruye equilibrios ecológicos. Sí, en parte hay todo, ¿no? Todo un elemento, ¿no? Es cíclico también, pero hemos visto que al estar mes a mes incrementado el valor de la temperatura global en el planeta, se calientan también las regiones oceánicas. Esta temporada y la pasada vimos con mucha detenimiento, por ejemplo, las temperaturas en la superficie oceánica, tanto del Golfo de México como del Pacífico mexicano. Se incrementó entre 2 y 3 grados centígrados arriba de lo normal. Claro. Eso contribuye en que se eleva el valor de energía de calor latente, medida en joules por kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que entre más se caliente el océano, mayor cantidad de energía se da en los núcleos de tormenta, en los sistemas de tormenta más sólidos, y esto se transporta hacia el terreno mexicano, y tenemos tormentas mucho más severas y más intensas en cuanto a milímetros por hora, por ejemplo. ¿Esto es reversible? ¿Se puede corregir o lo que hay que hacer es mantenerlo como está ahora? Yo creo que ya no se puede corregir, ¿no? Porque ya, por ejemplo, lo vemos en las grandes concentraciones de los casquetes polares, en donde se está haciendo la medición por parte de la Organización Meteorológica Mundial, que mes a mes también se está derritiendo la capa de hielo en ambos polos. Eso ya no se puede revertir, ¿no? Digamos, es 0.3 centímetros, pero si lo agregamos a la gran concentración también de las regiones oceánicas, eso está haciendo que entre más agua dulce a los océanos. Y eso también contribuye a que el gran cinturón de conversión, que se le llama, el gran cinturón que atraviesa todo el Atlántico, circule mucho más rápido, porque disminuye la sal en los Claro. océanos y hace que la corriente sea más vertiginosa. Ahora, esta situación de huracanes y ciclones en el caso de México, ¿hasta dónde ha venido a incrementar uno de los temas en nuestro país, que es el tema del agua? Lugares en donde hay una enorme sequía, lugares donde de repente aumenta la cantidad de agua. El tema agua en México, a partir de estas modificaciones, esta cantidad de agua que cae, ¿cómo se ha modificado? ¿Hay más agua en el país a partir de este tipo de fenómenos, o simplemente es agua que se desperdicia porque no hay forma de acumularla? Está tomando una velocidad tan rápida estos cambios del patrón de circulación del océano en la atmósfera, que por supuesto el ciclo del agua también lo va, digamos, cambiando drásticamente. Si el año pasado teníamos una sequía extrema en Baja California y lluvias extraordinarias en el sureste, pues lo invirtió este diciembre pasado, este invierno pasado, en donde las zonas de sequía que tenemos en Baja California, debido a las temporales invernales que hubo, se sobrepuso. Digamos, ya tenemos lluvias
digamos, incluso por arriba de lo normal en la zona de California y Baja California. En contraste, la zona que normalmente era muy húmeda, que era Oaxaca, pasó a ser seca durante el invierno. O sea, tuvimos la presa Benito Juárez, que es muy puntual, y ahí en el Istmo de Tehuantepec pasó a 14% de su capacidad. O sea, estaba seca. La iglesia, la cúpula, incluso volvió a aparecer, que estaba inundada, volvió a aparecer totalmente. Pero se invirtió tan rápido en este primavera-verano que dos tormentas tropicales, sobre todo Beatriz y después Calvin a la siguiente semana, hicieron que pasara esa presa del 14% a prácticamente 110% de su capacidad. Entonces vemos que tan rápido cambió el ciclo, ¿no? Y esto fue porque como la temporada de frentes fríos en el Golfo y en el Tehuantepec no fue tan intensa, generó que tuviéramos mayor calentamiento en esa región. Por ende, cuando entraron los primeros sistemas tropicales, detonó en tormentas severas bastante intensas en esa zona. Bueno, pues ahí es como están esta situación de cambio climático. Vámonos a una pausa. Estamos platicando con Alberto Hernández Unzón aquí en Línea Directa. Alberto Hernández Unzón, ¿qué es lo que pasa en el Servicio Meteorológico Nacional cuando tienes ahí la imagen de un huracán que se va formando, que empieza en categoría 1, 2, 3, 4? Esto es, me imagino, algo así como una situación en donde, pues sí, por un lado es un enorme peligro, pero al mismo tiempo es la presencia de un fenómeno que para ustedes supongo es algo así como extraordinario en el sentido de poder ubicar cierto tipo de combinaciones que se dan en la naturaleza que son verdaderamente excepcionales. ¿Cuál ha sido el momento así más de más, diría yo, no solo tensión, sino asombro para ti en esta tarea, cuando descubriste que venía qué? Muy interesante, ¿no? Y recordar, de hecho, tendría que realizar un libro, ¿no? Desde los prácticamente más de 1100 ciclones tropicales que he tenido la oportunidad de estar viendo a lo largo de estos 28 años, ¿no? De hecho, cada vez que vengo al Politécnico o cada vez que voy a mi escuela, la ESIA, trato de decirle a los profesores que me manden más estudiantes, ¿no? Claro. Más gente interesada, los trato de hacer que se apasionen en esto, jalar geólogos, geofísicos, geógrafos, de ciencias de la Tierra en general, ¿no? Entonces, ojalá se diera esto por parte del Poli, de la UNAM, de todas las universidades. ¿De cuáles ciclones me ha llamado más la atención? Por supuesto, el caso Manuel Ingris, ¿no? Por su cantidad de precipitación. Ya yo había estudiado lo que es el efecto Fujiwara, que normalmente se da ya en Japón, Dijiste, ¿no? claro. En Japón, los Nunca aquí. tifones, casi nunca se daba aquí. O sea, sí me tocó un gran huracán como fue Roxanne en el 95, que se regresó, o sea, iba hacia Texas, llega un frente frío y lo empuja hacia el sur. Esa trayectoria incluso estaba el director y me dijo, ya no le crea a los de Miami, porque Miami seguía insistiendo en que iba a ir hacia Texas y veíamos que se clavaba hacia Veracruz. Y entonces vino otro frente frío y precisamente lo clavó a Martínez de la Torre. Fueron 2 semanas bastante estresantes. Definitivamente también el huracán Wilma en Quintana Roo, el huracán Isidor, casi todos en Yucatán. No se diga los que afectaron a Monterrey con gran fuerza, como Alex, como Kit, que también generaron lluvias extraordinarias. Eso es lo que más me llama la atención. En el tema de los nombres que la gente siempre ubica, ¿cómo es que se determinan los nombres? Huracanes, tormentas tropicales, ciclones. ¿Quién pone los nombres? La Organización Meteorológica Mundial en su comité de huracanes, la cuarta región de la cual forma parte México. Me ha tocado estar asistiendo en representación de México en prácticamente los últimos 20 años, en ocasiones sí, en ocasiones no. Cuando hay un huracán, por ejemplo, en el caso de Pauline del 97 o Paulina del 97, lo que hace México, el representante de México, es decir, por su magnitud de desastre natural, someto a consideración que se retire el nombre de la lista de huracanes. Hay 6 listas para el Pacífico y 6 para el Atlántico.
Entonces, cuando hay un huracán así muy, muy relevante, el país que fue afectado pide que se retire, se vota de que sí se haga, y después viene, digamos, la elección del nombre. Tal vez es lo más fácil porque el país que va afectado lleva una lista propuesta de nombres. Si es un nombre, en este caso, de mujer, en español o en inglés o en francés, se tiene que proponer esa lista, ¿no? Y ya es cuestión de estar cabildeando con los países del área para que podamos ganar una elección. O sea, ya es la experiencia de uno que, por ejemplo, en el café tratamos de que el idioma español tenga mayor cantidad de nombres. Por ejemplo, Pauline era en francés, no le podíamos cambiar el nombre, pero fue ahí a razón de que somos 17 en habla hispana y 16 en habla inglesa y francesa. Entonces es tratar de ser muy amigo, muy cordial con los de habla hispana, para que, por ejemplo, en el caso que yo presenté, Patricia, ganó el nombre de Patricia. Y después Patricia, se acordarán, hace unos años fue el huracán más potente, también se retira el nombre de Patricia y viene la siguiente propuesta para que sea cambiado, ¿no? Entonces, así. Los nombres masculinos son para... O sea, es uno sí, uno en masculino, uno en femenino, uno masculino, uno femenino, uno en inglés, uno en francés, uno en español. Entonces tratamos de cada vez quitar más los de francés porque sí son bastante complicados y largos, ¿no? Finalmente, en el tema de la meteorología, México a nivel internacional es reconocido como alguien que ha avanzado enormemente. Por supuesto, dicen los norteamericanos, ahí tienen tecnologías y mecanismos, les interesa mucho, tienen sus estados del tiempo, manejan estaciones de televisión, etcétera. ¿México dónde está en este nivel? Muy interesante la pregunta, porque acabo de platicar con Peter Itala, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, porque ya soy el representante de México ante la OMM. Entonces, él está muy interesado en México, primero porque es el país más afectado por fenómenos naturales. O sea, a nivel global, México es el que más impactos de huracanes tiene cada año. Casi el promedio es de 5 por año que nos impactan. Segundo, la densidad de afectación en cuanto a tormentas severas también, como la granizada de Jalapa, los tornados. Entonces, es muy importante para la Organización Meteorológica Mundial que México tenga un servicio meteorológico muy avanzado. Entonces, tratamos de dar pasos importantes, sobre todo acerca de los estudiantes que van saliendo. O sea, el principal no solo es tener los aparatos, los radiosondeos, sino la gente que lo sepa interpretar. Primero, es que se han hecho muchos esfuerzos, Serra. O sea, si yo te contara, ha habido 5 esfuerzos por hacer modernización. Pero yo, por más que le decía a los anteriores jefes, no se preocupen por los fierros, no se preocupen porque tengamos radares de 30 millones. Preocúpense por gente primero que lo sepa interpretar. Y entonces vamos primero con eso, ¿no? Formar los cuadros, formar la gente que sepa y que les guste esto de la meteorología. Y después seguimos con modelos, con darles realmente una escuela que sepan cuáles son los tips para un buen pronóstico del tiempo. Alberto Hernández Unzón, un gusto que estés aquí con nosotros en Línea Directa. No, a mí fue el gusto, como te comento, soy orgullosamente politécnico y cada vez que me pidas aquí vamos. Esta es tu casa. Fue Alberto Hernández Unzón, aquí en Línea Directa.